Buenos días, estimados maestrantes. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra unidad 2. Hoy nos adentramos en un terreno fundamental para el éxito de cualquier estrategia de marketing moderna, la arquitectura de Buyer Personas. Vamos a dejar atrás las suposiciones y la creatividad literaria para construir arquetipos basados en datos duros, en la realidad empírica de nuestro mercado ecuatoriano. Hablaremos de la transición del target abstracto a la persona concreta, de la evolución histórica desde Alan Cooper, y profundizaremos en la dicotomía funcional entre el buyer persona y el user persona. Todo esto aterrizado en ejemplos locales como la industria camaronera o la banca digital. Quiero empezar pidiéndoles que olviden por un momento el concepto tradicional de público objetivo. En el siglo XX nos bastaba con decir que nuestro cliente era hombres y mujeres de 25 a 45 años, nivel socioeconómico medio alto, residentes en Quito y Guayaquil. Eso era una abstracción, una masa de gente sin rostro. Hoy, en la era de la economía digital, esa generalización es insuficiente. La complejidad del comportamiento humano y la irrupción de la tecnología nos exigen ir más allá. La arquitectura de Buyer Personas es una metodología científica que modela la realidad psicosocial y conductual, mientras que a un público objetivo se le vende, para una persona se diseña. Esta distinción es crítica. La especificidad del arquetipo nos permite desarrollar empatía cognitiva, anticipar fricciones y entender motivaciones ocultas. En nuestro contexto ecuatoriano, donde el comercio electrónico proyecta superar los 1.500 millones de dólares hacia 2025, basar estos arquetipos en datos, en lo que llamamos data-driven, es imperativo. Las empresas, desde los grandes bancos como Pichincha hasta las exportadoras de banano, enfrentan a un consumidor que deja una huella digital rastreable. Nuestro desafío es transformar ese Big Data en un modelo humano comprensible, en Thick Data. Para entender de dónde viene esto, debemos remontarnos a Alan Cooper, un visionario del diseño de software. En 1998, Cooper criticó que los ingenieros diseñaban software para sí mismos, no para los usuarios. Introdujo las personas para romper la elasticidad del usuario, ese concepto donde se redefine al usuario según convenga para justificar decisiones técnicas. Cooper creó a Cathy, una gestora de proyectos con nombre y rostro, forzando a los desarrolladores a diseñar para ella y no para una abstracción. Originalmente esto se enfocaba en la usabilidad, el user persona. Con el tiempo, el marketing adoptó la herramienta creando el buyer persona. Hoy ambas corrientes deben converger. Un buyer persona que ignora la experiencia de uso está incompleto, y un user persona que ignora el contexto de compra carece de viabilidad comercial. Ahora, ¿cómo construimos estos arquetipos sin caer en la ficción? Necesitamos fundamentos estadísticos. El concepto de rangos de actividad de usuario, RAU, nos ayuda a identificar los límites del comportamiento real. Uno de los errores más graves es diseñar para el usuario promedio. Matemáticamente, el promedio puede no representar a nadie. Imaginen el consumo de datos móviles en Ecuador. La media puede ser 5 gigabytes, pero eso esconde una realidad polarizada entre quienes usan 1 gigabyte solo para WhatsApp y los heavy users de 20 gigabytes en streaming. Diseñar una tarifa de 5 gigabytes sería irrelevante para ambos. Aquí entra la desviación estándar, que nos dice qué tan dispersos están los datos. Una desviación alta nos obliga a segmentar y crear múltiples arquetipos. También usamos la moda, el valor que más se repite, especialmente para atributos cualitativos. Si analizamos quién decide la compra de software contable en empresas ecuatorianas y vemos que en el 65% de los casos es el contador general y en el 25% el gerente general, tenemos una distribución bimodal. Esto justifica crear dos buyer personas distintos, porque sus motivaciones son diferentes. Al contador le importa la facilidad del reporte tributario, al gerente el costo total. Ignorar esto y crear un perfil híbrido diluiría nuestro mensaje. Y para los más avanzados, el análisis de clústeres nos permite agrupar individuos por similitudes en múltiples dimensiones, revelando segmentos reales como jóvenes de alto gasto en tecnología o adultos mayores cazadores de ofertas. Hablemos ahora de la dicotomía funcional, buyer persona versus user persona. A menudo se usan como sinónimos, pero son muy distintos. El user persona es quien opera el producto, le importa la facilidad de uso, la eficiencia,
La curva de aprendizaje. El buyer persona es quien tiene la autoridad financiera y contractual. Le importa el retorno de inversión, el costo de oportunidad, la reputación del proveedor. En B2C a veces colapsan en una misma persona. Un estudiante que se compra zapatos es buyer y user. Pero hay excepciones notables como los juguetes, donde el padre compra por seguridad y precio y el niño usa por diversión. En entornos B2B, la disociación es la norma. Un CRM lo compra el director comercial, buyer, pero lo usan los vendedores, users. Si el software es barato y tiene buenos reportes gerenciales, pero es una pesadilla de usar, el proyecto fracasará por falta de adopción. Nuestra maestría debe enseñarles a diseñar propuestas de valor para ambos, argumentos financieros para el comprador y de usabilidad para el usuario. El marketing B2B en Ecuador tiene desafíos únicos por nuestra estructura empresarial de conglomerados familiares y pymes. Aquí aplicamos el modelo del centro de compras de Webster y Wind. La compra no es un acto solitario, es un proceso social. Debemos identificar roles: el iniciador que percibe el problema, el usuario que trabajará con la solución, el influenciador como un ingeniero de IT que define especificaciones, el decisor, que en empresas familiares suele ser el dueño centralizando el poder, el comprador, que negocia términos, y el portero, esa secretaria que puede impedir que lleguemos al decisor. En Ecuador, el relacionamiento personal es vital. La visita presencial y la química con el vendedor son atributos clave. Además, hay una alta aversión al riesgo, por lo que los arquetipos deben reflejar una demanda de pruebas sociales y casos de éxito locales. En el ámbito B2C nos movemos hacia la psicología del consumo masivo. Aquí importan las emociones y las aspiraciones. El perfil demográfico es solo el esqueleto, la carne son las variables psicográficas. ¿Es nuestro consumidor un tradicionalista que valora el ahorro o un moderno aspiracional? En un mercado dolarizado con costos crecientes, la sensibilidad al precio es alta, pero hay disposición a pagar por conveniencia o estatus. Y no olviden la omnicanalidad. El consumidor ecuatoriano es mobile first. Usa TikTok como motor de búsqueda y practica el ropo, investiga online, compra offline, o el showrooming, ve en tienda, compra online. Si su arquetipo ignora esto, su estrategia fallará. Para construir esto con rigor, seguimos una metodología data-driven de 3 fases. Fase 1. Auditoría de datos cuantitativos. Interroguen a sus datos existentes. Usen el análisis RFM, resencia, frecuencia, monto, para identificar a sus mejores clientes. Analicen las rutas de conversión en Google Analytics y calculen el ticket promedio. Fase 2. Investigación cualitativa. Los datos dicen qué pasa, la cualitativa dice por qué. Hagan entrevistas en profundidad para descubrir los jobs to be done, para qué contrataron su producto. Hagan etnografía digital revisando comentarios en redes y hablen con su equipo de ventas que conoce las objeciones reales. Fase 3. Síntesis y visualización. Usen el mapa de empatía para poner todo en un documento visual. ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué piensa y siente? ¿Qué dice y hace el usuario? Y definan también al buyer persona negativo, a quien no quieren venderle porque no es rentable. No podemos olvidar el marco legal. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, LOPDP, en Ecuador, exige que la construcción de perfiles sea transparente. El artículo 12 establece el derecho a la información sobre valoraciones automatizadas. El artículo 20 protege contra decisiones basadas únicamente en algoritmos que afecten derechos. Para sus arquetipos, usen datos anonimizados y minimicen la recolección a lo estrictamente necesario. Permítanme ilustrar esto con 2 casos de estudio muy nuestros. Primero, un caso B2B en la industria camaronera. Nuestro buyer persona es el ingeniero Roberto, el gerente técnico. Es un hombre de unos 42 años, biólogo marino, ubicado en Guayas o El Oro. Es el decisor técnico. Su objetivo es maximizar la supervivencia del camarón. Su miedo son las enfermedades como la mancha blanca. Valora la rigurosidad científica y desconfía de los vendedores charlatanes. Consume revistas especializadas y asiste a la Aquaexpo. Aquí diferenciamos. El buyer es el dueño de la camaronera, a quien le importa el precio y el plazo de crédito. El user es Roberto o el jefe de campo, a quien le importa la calidad del alimento. La estrategia de marketing debe incluir white papers técnicos y una fuerza de ventas consultiva. Segundo, un caso B2C en banca digital con la app Deuna del Banco Pichincha. Nuestra persona es Andrea, la nativa digital pragmática.
Mujer de 26 años, urbana, nivel medio alto. Usa un iPhone o Android gama alta y la app diariamente para micropagos de 5 a $15. Su dolor es el efectivo, le parece sucio, inseguro y odia las filas. Su motivación es la inmediatez, pagar con un clic. Si la app se cuelga, abandona y se queja en Twitter. La estrategia para ella incluye campañas con influencers de estilo de vida en TikTok, enfoque en la conveniencia y gamificación para retenerla. En conclusión, la arquitectura de Boyer Personas es una disciplina viva. El futuro apunta a personas dinámicas generadas por inteligencia artificial en tiempo real. Pero la tecnología nunca reemplazará la empatía humana. Los datos nos dicen qué hace el usuario, pero solo la intuición informada nos dice quién es realmente. Su reto como maestrantes es dominar la ciencia de datos para encontrar la verdad estadística y cultivar la sensibilidad humanista para entender la verdad emocional. Solo así construirán productos y mensajes que resuenen en un mercado en constante evolución, respetando siempre la dignidad digital del ciudadano. Muchas gracias.